¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos para poder que todos se puedan conectar. En este minuto hay 19 personas y según listado son 48. Así que vamos a darle unos minutos para los que se puedan conectar. Y obviamente preguntarles si se escucha. Se escucha fuerte y claro. Buenísimo.
Aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, No, era el profe. Hoy no lo puedo escuchar, no escucho nada. Marco, a ver, háblame. Activa el audio. A lo mejor por eso no puede escuchar. Por aquí. chiquillos, ¿ustedes me escuchan? ¿Será el profe que se quedó pegado? Sí, sí, te escuchamos. Si te escuchamos, Carolina, el profe está dando un tiempo para que se conecten más compañeros, por eso no habla. Ya, Oka, gracias. Ya, chiquillos, ¿cómo han estado? ¿Bien? El profe por Bien, este gracias. lado. Profe. Qué bueno. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener clases virtuales? Igual ha En mi sido caso buena, complicado pero porque yo trabajo, ¿Ha sido Maggi, bueno, malo, pero, más o menos? ¿Qué mejorarían? habla caro nomás. bueno, profe, en mi caso que yo trabajo y estudio, se me ha complicado un poquito. Siempre ando como un poquito desorientada, pero bueno, hay que hacerla nomás. Ya, vale. ¿Y para los demás, cómo ha sido la experiencia? Bien, bien igual, profe, pero con ganas de conocernos personalmente en clases. Así es la cosa, pero obviamente la pandemia nos dijo otra cosa. Pero ya vamos a tener posibilidad de poder tener otras clases. Ya, chiquillo. Bueno, vamos a comenzar con la introducción que tiene este ramo. Yo no sé si alguien sabe cómo se llama el ramo. ¿Lo tienen claro cómo se llama, cierto? Prevención de riesgo. Así es. Se llama prevención de riesgo y seguridad industrial. Vamos a aprender, obviamente, conceptos relacionados con la prevención de riesgo y también con la seguridad industrial. Y bueno, me presento. Mi nombre es Ismael Rodríguez. Ya, yo soy docente de la carrera de logística. Soy ingeniero en prevención de riesgo, pero a la vez tengo cursos y diplomados relacionados con calidad, con procesos y también trabajo mucho en lo que es el área de logística, ¿ya? Así que desde ese punto de vista vamos a poder obviamente avanzar. Así que todo eso vamos a ir aprendiendo y por eso es importante que podamos ir en conjunto, viendo obviamente cómo vamos a ir conociendo la unidad, conociendo obviamente los módulos y también las dudas y consultas que ustedes puedan tener, ¿ya? Dado que por lo general no, lo que vamos a hacer en este semestre o en este mes que tenemos clase
va a ser relacionado un poco con lo que es la prevención de riesgo, y siendo ustedes no prevencionistas de riesgo, hay que saber explicar un poquito esto para que ustedes puedan tener una noción y cómo ustedes después esto aplicarlo e implementarlo en la empresa, ¿ya? Ese es el objetivo. El objetivo no es que ustedes sean y sepan la prevención de riesgo como prevencionistas, sino que al contrario, que ustedes la puedan saber interpretar y que desde un punto de vista ustedes muchas veces en los trabajos donde están entiendan cuál es la función de un prevencionista de riesgo o de qué forma un prevencionista de riesgo les puede ayudar y facilitar en algunos trabajos y actividades que ustedes desarrollen, y cómo se trabaja en mancomunión con un prevencionista de riesgo, ¿ya? Así que eso es un poco lo que vamos a ir demostrando en este mes que tenemos clase, para que así puedan tener los conocimientos básicos que deben de saber, no como prevencionistas, sino como profesionales donde tengan que tener temas relacionados con prevención de riesgo. Así que lo que vamos a hacer ahora, las clases van a ser los días, yo hablé con su compañera, no sé si está conectada, a ver. Yo acá, Margarita. Margarita, al final, ¿jueves o viernes? No me dijeron nada. Ya, bueno, si... Véalo usted, ¿qué más le acomoda? Si usted nos dice el jueves, yo hablo con la profesora de matemáticas. A mí me da lo mismo, de verdad. Si quieren el viernes a las 6:30 para no complicar a la profesora, que fue la que ya mandó la bienvenida y todo eso, por mí no hay problema, ¿ya? Así que si ustedes quieren el día viernes y el día jueves mantienen con la profesora, pero ahí ustedes me pueden contar antes del jueves si es que efectivamente ella va a ser jueves o el viernes, ¿ya? Sí, mañana tenemos clases con ella. Entonces ahí ya podemos aclarar eso, y con eso obviamente ya tener claridad de cómo va a ser los días de clase, ¿ya? Dentro de eso, ¿Es chiquillos, una consulta? dígame. No sé, las clases no se podrían hacer un poco más tarde, o usted se está guiando por el horario. A mí me pidieron que me guiara un poco con el horario. ¿A qué hora más tarde? No sé, 7:30, 7, es que más por compañeros, es que siempre lo conversamos con los profesores cuando empezamos una clase, ¿Ya? en el sentido que a muchos no les acomoda a las 6:30 porque de repente están recién saliendo del trabajo o están en un trayecto del trabajo a la casa, entonces no pueden sacar el celular y conectarse. Vale, hagámoslo a las 7. Ya, ¿Ya? Entonces, a partir de la próxima clase que nos conectemos, que sería viernes o jueves, la hacemos a las 7. ya, no hay problema. Gracias, profesor. Ya, para que ahí todos puedan obviamente conectarse. Ya. Les voy a contar un poquito cómo vamos a desenvolver este módulo. Es un poco diferente hablar de módulo a unidad y hablar de semestre. Por eso a veces voy a usar el concepto a veces unidad o semestre, porque he acostumbrado obviamente a trabajar desde ese punto de vista. Pero ahora tenemos que trabajar en módulos, ¿ya? Yo no sé si ustedes pudieron ver el aula virtual. ¿Pudieron ver lo que está cargado en el aula virtual? ¿Pudieron hacerle una pincelada? ¿Sí? ¿Y tienen alguna duda, consulta de lo que está ahí cargado? O sea, yo por lo menos vi solamente el módulo 1, no sé qué en eso. Ah, ya, no hay ningún problema. ¿Ya? Espérenme, que hay una persona que está aquí esperando entrar, pero no la veo que haya entrado, que es Jacqueline. ¿Entró Jacqueline o no? Creo que no. Ya. Que mi computadora estaba mal. No voy a estar Sí, anotado. ya lo aburrimos ya. Pensamos lo mismo, creo. El Joan ya lo aburrió ya. Ya, chiquillos, voy a mostrarles la planificación. Voy a compartir con ustedes la planificación de
tener clase, para que más o menos puedan ir viendo de qué se trata, ¿ya? Y si tienen obviamente duda o consulta, me las pueden hacer. Me avisan si están viendo algo, ¿ya? Si no ven algo, también me avisan. ¿Ven algo? Sí, profe. Sí, ahora sí. Se ve la pantalla. Ya, están viendo lo que dice planificación didáctica, ¿cierto? Sí. Correcto. Sí, Ya. sí lo estamos viendo. Buenísimo. Bueno, yo les voy a explicar entonces un poquito esta planificación didáctica, después les voy a mostrar la aula virtual y obviamente vamos a hablar de algunos conceptos relacionados con prevención de riesgo. Bueno, las clases duran 40 minutos, lo habían dicho, ¿cierto? Una hora que equivale obviamente a 40 minutos. Entonces, la idea es que podamos aprovechar estas clases. Igual yo voy a pasar asistencia porque obviamente la institución me está pidiendo que tengamos que pasar asistencia. Y también voy a grabar la clase, por lo cual el que a veces llegue tarde o no se pueda conectar, va a estar la clase grabada por módulo. Ustedes pinchan el módulo que corresponde y abajo va a haber un link que va a decir clase grabada número 1, número 2, lo que corresponda, ¿ya? Quiero dejarle en claro de que el que no se conecta y ve la clase grabada, no hay ningún problema, pero la parte de la asistencia no lo puedo dejar presente, ¿ya? Así que es bueno que puedan entender de que sí o sí deben de conectarse e interactuar, y por eso preferí hacerlo en dos días, para el día lunes partir con los módulos que correspondan, y el último día de la semana, o por ahí el día viernes o el jueves, es para poder ver si tienen alguna duda, consulta de acuerdo a lo que han ido navegando por la aula virtual, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, este ramo se llama Prevención de Riesgo y Seguridad Industrial. Es un ramo que corresponde al primer semestre. Y dentro de eso, la participación, que es un 70% de asistencia. Dentro de los conceptos que nosotros podemos encontrar, bueno, son conceptos relacionados básicos, pero más que los básicos, quiero que podamos ver los que realmente nos van a ayudar a nosotros en la unidad, que tiene que ver un poco con el área de logística, que eso es lo que en sí debemos de poder desenvolvernos y poder aprender un poquito en cuanto a eso, ¿ya? Así que yo tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido alguna capacitación en prevención de riesgo? Lo que siempre hacen en los trabajos, profe, siempre hacen una capacitación. Ya, Yo, buenísimo. profe. Ya. Eso es bueno. Entonces, Sí, eso también, ya me profesor, ayuda tengo a que tenido ustedes van a tener capacitaciones. algún conocimiento de lo que vamos a hablar en este mes. Ya, lo primero, el módulo 1, vamos a hablar de la ley 16.744, que es un seguro social de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Vamos a hablar de cómo reconocer los distintos organismos administradores que tiene la ley, ¿ya? Los organismos administradores son las mutualidades, que son en este caso la ACH, la Mutual, el IST y el ISL, pero ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a aprender los conceptos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Vamos a aprender a definir los conceptos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y a la vez vamos a ver interpretar los accidentes relacionados con el área donde ustedes trabajan o lo que ustedes estudian, en este caso, que es logística, y vamos a poder ver algunos accidentes relacionados que sean de ese ámbito, de la logística. Y también vamos aprovechando de que estamos en un tiempo de pandemia, también les voy a aprovechar de hablar algunos conceptos relacionados con cómo se está conllevando esto con el COVID, y cómo obviamente se declaran un accidente, una enfermedad, o si alguien obviamente está contagiado, cuáles son las condiciones o cómo obviamente tiene que ver en cuanto a eso, ¿ya? Eso es más como para
para actualizarlo en el concepto, en lo que estamos viviendo. Porque al ser una pandemia no es algo que va a durar toda la vida, sino que es algo que comenzó ahora, pero que ya después en algún minuto debe de ser controlado, ¿ya? Y vamos a entender también la diferencia entre riesgo y peligro, o peligro o riesgo, ¿ya? No es lo mismo. Muchas personas creen que es lo mismo, pero el peligro es un valor agregado que nosotros le podemos dar a nuestra actividad. Y el riesgo es un valor inherente que está presente en nuestra actividad, ¿ya? Se los voy a explicar después con ejemplos, para que ahí a ustedes les pueda quedar un poco más claro cuál es esa diferencia entre un riesgo y un peligro. Dentro del aula virtual, vamos obviamente a resolver cuestionarios que tienen relación con el módulo 1 y 2. Recuerden de que al ser módulos y ser un mes de clase, son 9 módulos. El módulo por semana son 2. Entonces, esta semana nos corresponde ver o hablar o hacer un resumen del módulo 1 y el módulo 2, ¿ya? La semana siguiente 3 y 4 y así sucesivamente. Entonces, es bueno de que ustedes, por eso les digo que puedan traer sus dudas, sus consultas o sus preguntas, para que de esa forma podemos ir resolviendo todo, ¿ya? Vamos a hacer cuestionarios y obviamente hay foros donde también se espera la participación de ustedes para poder ir avanzando en esto que son dudas o consultas o temas que podamos ir planteando, ¿ya? Ese es el módulo 1, entonces hay una ponderación de un 25% que son de acuerdo a las notas que ustedes pueden obtener. Y vamos a ver ahora el módulo 2, para que más o menos puedan entender qué es lo que viene también dentro de esta semana. Ya, el módulo 2 general habla en cuanto al Decreto Supremo 54, que tiene que ver con comités paritarios. Solo para tema de introducción, un comité paritario tiene que formarse cuando hay más de 25 trabajadores en un mismo lugar, ¿ya? Pero ahí obviamente un poquito más en detalle vamos a ver eso, qué es un comité paritario, cómo se forma un comité paritario, quiénes son los representantes de los trabajadores, cómo se eligen los representantes de los trabajadores, cómo se eligen los representantes de la empresa, quién cuenta con un foro, ¿ya? Aforo, perdón, y todo eso. Y también vamos a ver el Decreto Supremo 40, que en sí, el que ustedes mismos me decían, por ley, todo trabajador debe tener una inducción en prevención de riesgo, en relación al artículo, el Decreto Supremo 40, el artículo 21, y por eso era importante poder saber si alguno de ustedes ha tenido eso, capacitaciones. Cómo resolver dudas, consultas, relacionadas obviamente a eso, ¿ya? Al Decreto Supremo 40. El Decreto Supremo no solamente habla de los riesgos que nosotros debemos de explicarle a los trabajadores o la obligación que tiene el trabajador de ser informado, sino que también explica en qué caso es necesario tener un prevencionista de riesgo, por cantidad de tiempo, los riesgos que obviamente están presentes, quién puede dirigir un departamento de prevención de riesgo, ¿ya? Todo eso está dentro de esa explicación que tenemos que dar del Decreto Supremo 40, ¿ya? Entonces, como les digo, esta semana vamos a ver esos 2 módulos, así que si alguien tiene dudas o consultas, es bueno que la podamos ir analizando y poder viendo, ¿ya? ¿Dudas, consulta, pregunta? Ninguna. ¿Ninguna? Profe, yo tengo una duda. Sí. Una consulta mejor. Cuando el prevencionista, bueno, ahora con la pandemia, cuando el prevencionista está con licencia médica, ¿quién se encarga de hacer cuando llega personal nuevo a una empresa, quién se encarga de hacer la inducción o la capacitación de seguridad? Cualquier persona que tenga la capacidad y los conocimientos puede hacer esa inducción y esa presentación. Dentro del mes, yo creo que podemos ir derribando algunos mitos versus realidad, ¿ya? Dentro de cuál es la función o qué es lo que hace un prevencionista de riesgo. En alguna empresa
por temas de que obviamente es por estructura y porque obviamente el responsable del área, el prevencionista es el que hace la inducción y las capacitaciones. Pero en alguna otra empresa, el prevencionista de riesgo no hace esas inducciones ni capacitaciones, sino que las puede hacer alguien responsable también del área. Puede ser alguien encargado de recursos humanos o alguien encargado de calidad, ¿ya? Va a depender obviamente la empresa, pero si no hay un prevencionista, puede hacerla una persona capacitada, que tenga los conocimientos, ¿ya? La ley lo que nos dice es de que nosotros debemos de explicar los riesgos laborales. Por eso, por lo general, muchas veces lo hace un prevencionista, porque el prevencionista es el que conoce mejor los riesgos laborales que la persona puede estar expuesta. Pero hay también supervisores o también encargados de recursos humanos que también pueden conocer estos riesgos laborales y que ellos también pueden hacer la capacitación, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, está claro. ¿Qué esperan de en este ramo? ¿Qué esperan aprender? ¿Qué esperan conocer? ¿Cuál es su expectativa? O sea, yo por lo que estuve revisando los módulos, igual se espera harto de prevención de riesgo porque al fin y al cabo estáis aprendiendo de leyes que antes no sabíais, o cosas que tú pensabas que no eran obligación y sí son obligación. Sí. ¿Ya? Eso es bueno. Eso es importante, chiquillos, de que ustedes puedan entender de que el responsable no solamente es un prevencionista, ¿ya? Hay responsable legal y obviamente si hay un accidente, el primer responsable no va a ser el prevencionista, sino va a ser el jefe directo. Ya el Código del Trabajo, el 184, habla obviamente de la responsabilidad directa. Y en este caso un responsable directo no es un prevencionista, sino es un supervisor. O en este caso, el jefe, ¿ya? Así que, sí, vamos a aprender harta legislación. La prevención de riesgo se basa mucho en legislación, pero también se basa mucho en crear, en ejecutar, en planificar, ¿ya? Como les digo, yo trabajo en prevención de riesgo, más asesoro a empresas en temas de prevención, de calidad, seguridad e implementaciones de nuevas normas. Y hoy en día asesoro también a empresas relacionadas con el ámbito logística. Y desde el punto de vista, la logística es uno de los rubros que a pesar de la pandemia no para, ¿ya? Me imagino, ¿aquí alguno trabaja en el área logística? Yo Yo, trabajo. profe. Sí, varios. Ya. Sí, yo. ¿Y ustedes han parado o siguen obviamente trabajando? Seguimos trabajando. Algunos, yo Eh, estoy parada. Ya. Yo no. Yo primera necesidad trabajo de- en una lavandería y le prestamos servicio a los hospitales públicos y no paramos. No, Ah. pues ustedes obviamente están 100%. Entonces, desde el punto de vista, el giro o el rubro es de primera necesidad. Muchas veces la logística es la primera necesidad, por lo cual por eso no veo muchas empresas logísticas que estén paradas, sino que al contrario, yo veo empresas logísticas, a veces tengo que salir a terreno, poder ver obviamente a la gente, poder ayudarle, poder crear estos hábitos, ¿ya? Porque en la prevención por lo general uno tiene que aprender a crear hábitos, el autocuidado, no sé si alguna vez han escuchado el concepto de autocuidado. Autocuidado. ¿Ya? Sí, lo escucho. El autocuidado es lo que obviamente nos va a ayudar a nosotros a poder darnos cuenta de que aunque no haya un prevencionista al lado mío o que obviamente no haya alguien que yo igual voy a hacer el trabajo como corresponde, ¿ya? Muchas veces las Uno tiene personas, que aplicar esa regla. uno tiene que ser su autoprevencionista, ¿ya? Yo he Yo trabajado no en me cuido rubro, y uno cuida a los compañeros. eso, ¿ya? Yo he trabajado en algunos rubros que son un poco más peligrosos, que en este caso es construcción, transporte, pero desde el punto de vista, no porque trabajar en construcción o en transporte hemos tenido muchos accidentes, sino que eso, como les digo, va a depender directamente
el tipo de trabajo, cómo lo estemos desarrollando y cómo lo planifiquemos, ¿ya? El éxito en todo trabajo es una planificación. Y ustedes como futuros profesionales del área logística tienen que tener planificaciones, ¿ya? Planificar obviamente los pedidos y todo eso, ¿ya? Así que todo eso. Chiquillos, para más o menos poder contarle un poquito, el módulo, vamos a tener 2 módulos por semana, y dentro de tener esos 2 módulos por semana, cada 2 módulos va a haber una evaluación directa al libro, ¿ya? Entonces, módulo 1 y módulo 2 va a haber una evaluación. Las evaluaciones no van a ser ni inventadas ni nada por el estilo porque ya están cargadas. Si ustedes entran a sus módulos, ahí ya están las evaluaciones, entonces ahí ustedes ya pueden ver. Por ejemplo, en el módulo 2 hay una prueba. Entonces, ahí ustedes pueden ver en el módulo 2 la prueba, y eso conlleva obviamente a lo que vamos a tener que resolver, ¿ya? Y así sucesivamente poder ir viendo cada uno de los módulos, ¿ya? Voy a hacer un cambio en el perfil para que ustedes se den cuenta de que si yo cambio el rol... De repente, el más motivado. Oye, si me la lavo, ¿qué pasa si me la lavo? Ahí volví. Había tenido una falla técnica. Sí, profe. Ya, aquí estamos, profe. Ya, así que ya obviamente, chiquillo, ahora no ven nada, ¿cierto? No le estoy compartiendo nada, ¿o sí? No, se ve usted. No, nada. Ya voy a Sí, no compartirle. está compartiendo nada, profe. ¿Ah? Voy a compartirle obviamente ahora la pantalla para que podamos ver el módulo. Acostado haciendo clase. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Sí, ahí profe, sí. ahí se ve perfecto. Sí. Ya. Chiquillo, aquí voy a cambiar el rol para poder quedar como rol como estudiante, para que si esto me ayuda a mí a poder ver lo que ustedes ven, no es lo que yo veo, sino que esto es lo que ustedes ven. Entonces, yo en el módulo 1 veo que ustedes tienen el inicio de la introducción, el módulo, el foro de bienvenida y obviamente un video relacionado con legislación asociada. Y en el módulo 2 tienen la prueba, tienen un foro, tienen obviamente introducción al módulo 2, todo lo relacionado al módulo 2, por lo cual todo lo que necesitan para poder obviamente aprender el módulo 1 y 2 está cargado en su aula virtual, ¿ya? Por lo cual eso quiere decir de que no van a tener duda ni ningún problema para poder realizarlo, ¿ya? Lo importante es que lo puedan ver, porque si ustedes lo ven, eso va a ayudar a que la próxima vez que tengamos clase, ustedes me puedan hacer las preguntas, ¿ya? Yo obviamente esto que voy a pasarle a ustedes, yo lo sé, porque obviamente soy prevencionista de riesgo del área, por lo cual yo les podría hacer muchas preguntas o les podría obviamente explicar muchas cosas, pero dentro de lo que está cargado en el programa y lo que está cargado en el aula virtual es lo que ustedes necesitan saber. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ustedes vean esto, van a poder obviamente ver las dudas, consultas y todo lo que obviamente sea relacionado a eso. Entonces, la ley 16.744 es un seguro social de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. En Chile, desde el año 1968 que está vigente esta ley, ¿ya? No es una ley nueva, sino es una ley súper antigua. Lo que pasa es que lo que se ha ido actualizando han sido las diferentes definiciones, conceptos, implementación,
¿ya? Hoy en día no solamente se habla de que las personas se pueden accidentar, que se pueden también enfermar. Al principio del siglo era casi imposible que una persona por temas laborales se enfermara, pero hoy en día está tan presente eso que cualquier persona que pueda estar trabajando puede tener una enfermedad profesional, o inclusive en los últimos estudios que se ha hecho de prevención de riesgo, se ha llegado al concepto de que uno puede tener un accidente físico o un accidente psicológico, ¿ya? Y los accidentes psicológicos son muchas veces por climas laborales, por estrés, por una mala relación con la jefatura, por miedo a que lo puedan desvincular, por obviamente llevarse mal con sus compañeros, ¿ya? Todo eso conlleva a que una persona pueda tener un accidente por ámbito psicológico, ¿ya? Porque cuando están desarrollando el trabajo, están pensando en eso, están pensando en otras cosas y eso hace que las personas puedan perder la concentración, ¿ya? Pero en sí, la ley 16.744 ayuda a poder entender un poquito eso. Los accidentes físicos, los accidentes psicológicos, definición de accidente de trabajo, definición de enfermedades profesionales, pero yo siempre uso un concepto que a mí me gusta mucho y que me ha ayudado a poder, obviamente, implementarlo en las empresas donde yo me desenvuelvo como prevencionista o como asesor, que es incidente. Yo no sé si alguien alguna vez había escuchado la palabra incidente, no accidente. Sí, ¿Qué es? por ejemplo, es un casi accidente, po. No se accidentó, y corrió el riesgo de ser accidentado. ¿Ya? Puede ser, ¿o no? Sí, puede ser obviamente un cuasi accidente. Claro, Puede ser algo que pudo haber resultado en pérdida material claro. o O física. o físico. ¿Ya? Chiquillos, si nosotros esto lo relacionamos un poco con la física habla desde el punto de vista de que un accidente necesita un desprendimiento de energía. Cuando yo hago un desprendimiento de energía con una consecuencia, eso ya es un accidente. Cuando yo hago un desprendimiento de energía, pero no tengo una consecuencia, eso es un incidente. De los accidentes nacen de incidentes, situaciones que nosotros les bajamos el perfil y que obviamente conlleva que muchas veces, si no controlamos eso, terminamos en un accidente, ¿ya? Dentro de lo que yo les voy a enseñar, vamos a aprender de algo que se llama la pirámide de Beer. La pirámide de Beer es una pirámide que nos ayuda a poder hacer estadísticas en ámbitos de los incidentes versus cantidad de accidentes versus cantidad de accidentes con tiempo perdido versus cantidad de accidentes graves o fatales, ¿ya? Todo eso se saca bajo una pirámide y esa pirámide es la que a nosotros nos puede ayudar a poder darnos cuenta que si no controlamos incidentes, podemos terminar en un accidente. Y lo otro que es muy importante, en los accidentes nunca se buscan culpables, ¿ya? Lo que menos nosotros buscamos son culpables. Muchas veces las personas creen que los prevencionistas de riesgo en las investigaciones de accidentes buscan los culpables, ¿ya? No es así. Lo que nosotros buscamos son los factores que influyeron en ese accidente. Si fue por un factor personal o si fue por un factor del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, yo me recuerdo en uno de los accidentes que yo he estado investigando, fue de una persona que iba manejando un vehículo y que era un camión 3/4 y la persona chocó. Producto de su choque hubo atrapamiento y también la colisión chocó contra una barrera de contención en una calle y después contra un poste, ¿ya? Cuando nosotros conversamos con el trabajador nos dijo de que él se le había cruzado un perro y que producto de que se le había cruzado el perro, él tuvo que frenar y tirarse hacia la vereda o hacia un lugar, ¿ya?
simplemente fue esa la conversación que tuvimos con el trabajador, que inclusive esa vez lo empezamos a investigar con Carabinero y con Bombero, lo sucedido. Y cuando él me dijo que se le había cruzado, y que producto de que se le había cruzado un perro, era la ocasión de que le pudo llevar obviamente a tener este problema, fue desde ese punto de vista que yo me di cuenta de que si yo investigaba ese accidente, podía encontrar cuáles eran los factores que influyeron en el desenlace. Desde el punto de vista, lo primero que hicimos como empresa fue revisar el GPS y ver el marcador de velocidad. Lo primero que nos dimos cuenta es que él no disminuyó la velocidad, ¿ya? Eso fue lo primero que pudimos investigar, darnos cuenta de que desde el punto de vista, el accidente sucedió no como él nos estaba diciendo, porque él nos decía de que se le había cruzado un perro o que tuvo que frenar. Ya descartamos que tuvo que frenar porque obviamente al mirar el suelo no vimos ningún rastro de frenado y las llantas del vehículo tampoco obviamente tenían algún indicio de haber frenado de forma brusca y la velocidad que él llevaba en ese minuto eran 70, 80 kilómetros por hora, ¿ya? Esto fue como a las 4 de la mañana, por lo cual las 4 de la mañana en una calle dentro de la región metropolitana, a veces hay algunos que andan a una velocidad un poco más elevada de la que se permite, ¿ya? Esa fue la primera indagación. Segundo, yo fui al hospital después de que el trabajador lo tuvimos que llevar al hospital del trabajador, y cuando él entró hospitalizado, siempre van a llegar los familiares, y para nosotros obviamente era importante poder darle la tranquilidad a los familiares, pero dentro de la conversación con los familiares, la mamá me dijo, no, entre conversar, no le hicimos ninguna pregunta, simplemente ella se puso a conversar, donde dice de que ella le había dicho a su hijo que tenía que salir esa noche a carretear, ¿ya? El hijo había salido a carretear y ella pensaba que cuando la llamaron por teléfono era su hijo que venía llegando para dormir, por lo cual su hijo no durmió, sino que se fue directo a poder trabajar. Y desde ese punto de vista, la conclusión que después, inclusive conversando con el trabajador, pudimos llegar, él se quedó dormido. Y producto de que se quedó dormido, él tuvo el impacto, porque no se dio ni cuenta cuando chocó, simplemente cuando ya se dio cuenta que estaba dentro de un poste y el vehículo fue pérdida total. Él, porque Dios es grande, se salvó, porque de verdad que entre medio de sus piernas, y creo que por eso muchas veces cuando uno maneja, las piernas están separadas, para poder dar la facilidad de poder tener un equilibrio y también poder tener un control. Le cruzó un fierro por entre medio de las piernas, pero no, obviamente no le pasó a él nada, más allá de golpes, contención, contusión, fracturas, pero no falleció, ni tampoco obviamente estuvo conectado a ventilación. Pero desde ese punto de vista pudimos darnos cuenta de que los accidentes tienen factores. Factor personal, que son 3, no sabe, no quiere o no puede, y factor del trabajo, que son las condiciones que obviamente nosotros le entregamos a los trabajadores. Y eso muchas veces ustedes también lo van a ver en la empresa donde ustedes trabajan, que a veces puede ser de que tengan accidentes, incidentes o situaciones que puedan conllevar a un accidente, y ahí van a influir los factores, ¿ya? Los factores personales y los factores del trabajo. Y ese es el propósito de por qué muchas veces los supervisores tienen que estar presentes, porque los supervisores son los que nos pueden ayudar a poder controlar estos factores. El factor personal, el que no sabe, no quiere o no puede, va a influir en eso, ¿ya? Porque si la persona no sabe, se le capacita, si no quiere, se le explica por qué no quiere, y si no puede, se ve obviamente cuál es ese impedimento. Si es un impedimento físico, si es un impedimento de que no sabe obviamente manejar y para eso necesita un curso, no sé, muchas cosas que conllevan a esto. Entonces, desde el punto de vista, por eso es bueno de que nosotros nos demos cuenta de que la prevención de riesgo parte por uno mismo.
uno de los motivos de por qué se bajó la velocidad acá en Chile, yo les voy a intentar buscar un video. Hay un video en internet que habla de un experimento que se hizo en Chile con la persona más rápida en el mundo en escribir en celular, ¿ya? Más rápida que cualquier persona. Ha ganado campeonatos de competencia de cómo escribir, y dentro de eso se pudo ver este experimento con un piloto de rally chileno. Hicieron el experimento de que él iba a escribir lo más rápido posible en su celular, y en el minuto que él escribiera lo más rápido posible en su celular una frase que iba a estar al minuto que él iba pasando en el vehículo, cuando él terminara de escribir esa frase, él podía apretar el freno y con ello obviamente el vehículo se iba a detener. Esta prueba la hicieron con la velocidad que anteriormente en Chile se permitía, ¿ya? Recuerden de que hace algunos años, sí, más o menos, se modificó la velocidad. Hoy en día es 50 en la zona urbana, anteriormente era 60, y eso hizo de que obviamente este experimento fuera uno de los motivos de por qué se hizo este cambio. En la persona más rápida del mundo, efectivamente, antes de que llegara a cruzar una persona, un ceda del paso o un paso peatonal, él terminó de escribir, pero la distancia que estaba entre la persona y el vehículo ocasionó de que ese muñeco que pusieron para que cruzara por ceda del paso, igual ocasionó el accidente y se hizo totalmente tira ese muñeco, ¿ya? Por eso, ahí nosotros nos damos cuenta muchas veces que los factores van a influir en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso la prevención de riesgo nace por eso, nace en el cómo nosotros nos estamos cuidando, cómo nosotros nos protegemos de esto y de qué forma yo voy a apoyar a que en mi empresa o en el área donde yo trabajo haya prevención, ¿ya? Y esto es en lo práctico. Lo que nosotros obviamente vamos a ir aprendiendo va a ser también en lo teórico, de saber en qué vamos a ir implementando esto, por qué es necesario poder hacerlo, cómo tenemos que hacerlo, ¿ya? Esa es la otra parte, que muchas veces en una empresa, un gerente, un dueño, muchas veces no entiende por qué tiene que hacerlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que basarnos en diferentes conceptos. Por ejemplo, ¿por qué tengo que tener una reunión todos los meses con mis trabajadores, que son el comité paritario? ¿Por qué tengo que tener un prevencionista? ¿Por qué tengo que tener, obviamente, procedimientos? ¿Por qué tengo que tener matrices? ¿Por qué tengo que tener instructivos? ¿Ya? Todo eso hace desde ese punto de vista. Entonces, yo tengo que darme cuenta de eso. Y por eso, dentro del módulo 1 y 2, ustedes van a ver eso, van a ver la introducción, lo que hemos estado hablando ahora. Dentro de la ley 16.744, tiene principios. Y los principios son los que a ustedes les van a ayudar a poder entender. Primero, es automatizada. ¿Qué quiere decir automatizada? Que un trabajador hasta el día 1, cuando vayan, inclusive en el trayecto hacia su trabajo como el primer día, está cubierto por la ley, ¿ya? En Chile hay dos tipos de contrato, el contrato verbal y el contrato escrito. Y es tan válido como el contrato escrito el verbal. Entonces una persona puede salir de su casa, ya obviamente le enviaron el correo donde dice de que bienvenido a la empresa, y justo en esa mañana se accidentó. Y muchas veces las personas creen que no están cubiertas. Sí están cubiertas, sí tienen el beneficio del seguro, y obviamente eso les va a ayudar a poder cuidarse y protegerse. Entonces, desde ese punto de vista, es bueno de que nosotros nos demos cuenta de que la ley es para ayudar a los trabajadores, es una ley social. Entonces, es automatizada, no entrega integridad porque cubre prestaciones médicas y económicas, beneficia a todos los trabajadores, sector público, sector privado, trabajador independiente. A partir del año 2018 ya es obligatorio que tengan una mutualidad, y a la vez la paga 100% nuestro empleador. Y es igualitaria, porque las personas pueden atenderse todo en el mismo lugar. No necesariamente porque yo tenga un mejor sueldo, un mejor trabajo, un mejor cargo, voy a tener una atención diferente. Las mutualidades no, ¿ya? Las mutualidades, todos reciben la misma cobertura, porque es un seguro social que lo paga obviamente el empleador,
y por eso es necesario. ¿Ya? Chiquillo, ¿duda, consulta, pregunta? Yo, profe, quiero hacer una consulta. ¿Sí? Profe, ¿cada cuánto es recomendable hacer pausa activa a la semana? Lo que pasa es que yo hago pausa activa en mi trabajo y bueno, de hecho ahora no la estamos haciendo por el tema de la pandemia, ¿Ya? pero recomendable, así como conocimiento, sus conocimientos, Por lo porque a general, mí me la hacen, a mí me la hacen hacer como 2 veces a la semana. sí, por lo general va a depender obviamente, yo creo que la pausa activa la están implementando por un protocolo, que igual lo vamos a ver dentro de esto, que es el trastorno musculoesquelético, y dentro de eso, para poder obviamente evitar todo lo que conlleva un trastorno musculoesquelético, se recomienda poder hacer estas pausas activas mínimo unas 2 veces a la semana y máximo todos los días. Pero eso va a depender obviamente del común acuerdo que puedan llegar desde la parte del comité paritario, si es que obviamente la empresa pudiera tener comité paritario, o desde el ámbito obviamente de la jefatura, ¿ya? Entonces, es necesario poder hacer pausa activa. La pausa activa a nosotros nos libera. En nuestro cerebro nosotros tenemos una parte que por lo general siempre está muerta. Activamos cuando hacemos algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Es como quebrar el ciclo de lo que estamos haciendo constantemente para poder ayudarnos a nosotros a poder liberar esa hormona, y esas hormonas muchas veces son las que nos ayudan a poder evitar los accidentes o perder la desconcentración, o obviamente con eso lleva a que podamos tener dificultad o problemas, ¿ya? Oiga, profe, ¿Sí? ¿y lo otro que es recomendable hacerla cuando el cuerpo ya está trabajando o directamente en la mañana? Miren, Porque nos decían que igual era recomendable hacerla ya cuando ya estuviéramos poco activos quizás. Sí, en algunas empresas la hacen en las mañanas, no necesariamente cuando ingresan, porque cuando ingresan el cuerpo está relativamente relajado, sino que la hacen antes de almuerzo o después de almuerzo o una hora antes de irse a la casa, ¿ya? Que las empresas usan para poder obviamente ver el mejor provecho en los trabajadores, ¿ya? Son estrategias. Entonces hay algunos que usan una estrategia de un horario, otros usan otra estrategia de otro horario. Va a depender obviamente de la necesidad, pero que tengan que hacerla hoy en día es necesario. Y como les digo, vamos a aprender de un protocolo. En Chile, aparte de las leyes que ustedes ya han escuchado, la 16.000, la 40, la 54, el 594, hay protocolos. Y los protocolos son los que hoy en día son fiscalizables. Entonces, muchas veces los trabajadores deben de conocer estos protocolos para poder entender por qué en algunas empresas no se están haciendo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, es necesario poder hacer estos protocolos. Y son protocolos que obviamente son necesarios implementar. En algunas empresas no lo han implementado y en otras sí lo han implementado porque la ley lo está exigiendo, pero no simplemente por eso, sino que lo importante es que nosotros lo hagamos porque hay que hacerlo, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen alguna duda, consulta, que estamos llegando al final de la clase. No, nada, profe. Buenísimo. Entonces, ustedes me avisan si es jueves o es viernes, ¿ya? Sí, yo le aviso, profe, cuando hablemos mañana con la profe de matemáticas, ahí le aviso que aquí llegamos. Ya, pues, cuídense, nos estamos viendo. Profe, tengo otra consulta. Dígame. La tarea del módulo 2, que dice prueba 1, ¿Ya? ¿esa es con nota o es como formativa algo? Nota. ¿No podría mostrar las tareas y explicarnos de qué se va a tratar? ¿Cómo? ¿No podría explicar de qué se van a tratar las tareas? Las tareas. Déjame ver si carga. Los módulos. Que sea la actividad del módulo que no la puede revisar por eso. Y para después no preguntarle por interno.
Bueno, primero es un cuestionario logístico. ¿Lo están viendo, cierto? ¿O no ven nada? Sí. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ya, este es un cuestionario logístico que ustedes obviamente tienen que responderlo. Trae su nombre, su root y las preguntas verdadero y falso. Ya, ahí están las preguntas. Por ejemplo, dice la prevención de riesgo está dividida en evaluaciones industriales y seguridad industrial. Y ahí ustedes tienen que decir verdadero o falso. Después dice, los objetivos básicos de la ley son prevenir, curar, indemnizar, rehabilitar o reeducar. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Y ahí obviamente, de acuerdo a lo que hemos visto, el objetivo de la ley, todo eso. Prevenir, curar, indemnizar y todo lo demás que pueda salir. ¿Ya? Es una obligación tener un comité paritario cuando existan más de 25 trabajadores. También se los dije hace un ratito. La enfermedad es un hecho que presenta de forma rápida y casi siempre se ven los resultados. Eso todavía no lo hemos visto, pero lo podemos ver el jueves o el viernes. Los accidentes tienen una fecha de concurrencia los accidentes tienen una fecha de ocurrencia a diferencia de una enfermedad. Los accidentes pueden ser por causa o por ocasión, ¿ya? Así que si alguien entiende la palabra de fecha de ocurrencia, va a poder entender ese concepto de causa o ocasión, ¿ya? Y la ley 20.001 reemplaza actualmente a la ley 16.744. Ninguna ley reemplaza a la otra ley si no está derogada, ¿ya? Como yo les dije, la ley 16.744 está vigente desde el año 68. Las otras pueden ser leyes anexas que obviamente se van viendo con diferentes conceptos, ¿ya? Por ahí ustedes obviamente. ¿Qué es un riesgo? También se lo expliqué. Así al principio. Bueno, dos cosas del decreto 40 también se lo había explicado. Traigo un ejemplo de un accidente laboral, también les di un ejemplo de un accidente. ¿Quién compone el comité paritario? También se lo expliqué al comienzo. Y eso, y esa es la prueba, súper sencilla, ¿ya? Entonces, por eso les decía, chiquillos, ustedes tienen la gran ventaja de poder tener información que si fueran cursos no virtuales, esto no se los vamos a enviar o mostrar hasta cuando corresponda la prueba. Entonces, en este minuto ustedes tienen la ventaja de poder verlo. Entonces, por eso es muy bueno que ustedes traigan las dudas, consultas. Independientemente que dentro del cuestionario, no, obviamente no les voy a responder el cuestionario, pero sí les puedo dar tips o ejemplos que van a ayudarle a ustedes a poder darse cuenta cómo poder resolverlo. Profe, Dígame. ese cuestionario, ¿dónde sale? ¿En el módulo? Módulo 2, ¿la página? dice prueba. Porque yo había entrado en delante y no vi eso. Ah, en legislación Sí asociada, está. ¿eso es? Sí está. Mire, está viendo ahora la página, ¿cierto? La Sí, tengo sí, ya estoy compartida. viendo. Ahí Sí. dice prueba 1. Ah, ya, prueba 1. Ah, ya. ¿Ya? Ahí dice foro, que son algunas consultas. Y acá hay un foro. Por temas de, obviamente, de que como hay una modificación en algunas fechas, este foro que aparece acá arriba les va a decir que ya está caducado. Ya analizar los cambios que puede generar la actualización de la TIC o proceso de enseñanza, aprendizaje y todo eso. Yo le voy a modificar la fecha para que ustedes puedan tener de aquí al día domingo para poder responder este foro y con ello poder interactuar lo que dice la pregunta y si que obviamente tienen alguna otra pregunta, ustedes la pueden plantear. ¿Ya? Bueno. Y eso es lo que un poco el módulo 1 y 2. Profe, una consulta. ¿Sí? La prueba es hasta los días domingos, ¿cierto? Se pueden resolver las pruebas. No le Se escucho te mucho. escucha abajo. Para resolver las pruebas, hasta los días domingos tenemos fecha de entrega, ¿cierto? Sí. Hasta el día domingo tienen para poder enviar la prueba. Así que por eso, y si ustedes se dan cuenta, el módulo 3 también tiene ya todo cargado, el módulo 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Está todo cargado. Profe, consulta. Dígame.
bueno, que yo estaba viendo casi todo el módulo, como estaba abierto todo ¿Qué en aplicar? la clase. Ujú. No es de aplicar. ¿Los trabajos van a ser todos en grupo? Sí. O sea, pueden Ya. ser de uno o pueden ser en grupo. Lo importante es que lo hagan, Ya, ok. Gracias. ¿ya? La idea es de que obviamente si lo hacen solo, son más responsables y cuando son en grupo tienen que ayudar a que todos sean responsables. Obvio. Así que eso, chiquillos, ¿ya? Espero que puedan revisar el aula para que ahí puedan traer sus dudas, sus consultas y podamos ir avanzando, ¿ya? Ya, profe, gracias. Cuídense, que estén bien. Igual, chao. Nos vemos, chau. Igual, gracias. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chaito, gracias. Chao, se partieron. Buena, Chaito, compañero. gracias. Se fue. Se fue el tiro, no, yo cagando. Oye, quedé con Está los ahí, oídos cabrón, Oye, venía está ahí, Blantero hermano. fuerte. Quedé La con los tenía oídos Blantero para fuerte. cagar. Oye, el profe está escuchando todo, weón. Oye, son mal hablados. Ya me los voy a encontrar. Está el profe, está el profe ahí. Espérense nomás. Picados porque hablan despacio. Medio megáfono. ¿Me escucháis? Ay, picao. ¿Me escucháis o no? Mm.